andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos al Andén, es viernes, de nuevo nos subimos aquí para que no atropellen su opinión en esta semana en la que después de las elecciones podremos analizar el resultado que tiene a Colombia ahora con dos candidatos disputándose la presidencia de nuestro país. El país que escogió en una lista de 6 opciones ahora pues ya tiene 2 alternativas para saber qué va a pasar el próximo 19 de junio en las elecciones presidenciales. Gustavo Petro, del pacto histórico de la izquierda en Colombia, de un lado ha sido el ganador de esa jornada electoral que tuvimos el pasado domingo y se va a enfrentar, ya comenzó a enfrentarse a Rodolfo Hernández, a la sorpresa electoral de las últimas semanas en Colombia, un candidato que todavía no es fácil catalogar, que está en medio de las polémicas, pero también de su silencio, porque no conocemos del todo su plan, sus propuestas, y estas van a ser semanas claves para ese intento del exalcalde de Bucaramanga llegar a la Casa de Nariño. Marcela, buenas noches, qué gusto volver a saludarla en el Andén. Hola Camila, buenas noches. Sí, una decisión muy interesante. ¿Usted se esperaba esa foto Rodolfo Hernández, Gustavo Petro? La última semana le tengo que confesar que sí, que con las mediciones de encuestas, con lo que decía la gente en la calle, yo tengo un pecado, creo que puede ser un pecado, y es que cada que me subo a un taxi, a un bus, a un transporte público, pues uno que está metido en estos temas termina hablando de política con el conductor, y esa para mí es la mejor medición. Y fue una semana en la que mucha gente, al preguntar usted por quién va a votar, respondía Rodolfo Hernández. Yo ahí empecé a pensar que esto podría mostrar una foto con Gustavo Petro, que desde el principio era el favorito para estar en esta segunda. Tenía el cupo asegurado, sí, ya de él sí, no sí. teníamos duda, pero pues sí fue una sorpresa, al menos en los sectores políticos, el fracaso de la candidatura de Federico Gutiérrez, que era el que, según las últimas encuestas, iba a estar en esa segunda vuelta, pero sin duda una jornada que deja muchas lecciones para analizar sobre los partidos tradicionales, sobre la organización electoral, que esta vez sí le fue mejor al registrador, y de hecho ya, Camila, ayer jueves culminó el escrutinio en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué diferencia el proceso de la registraduría el pasado domingo con lo que nos había tocado en las legislativas, en las del 13 de marzo? Fue una registraduría que cumplió en el horario de los resultados. Si nos acompañaron en Blue Radio se dieron cuenta que en esta transmisión que teníamos especial de Mañanas Blue en la tarde, 5:30 de la tarde y ya los resultados prácticamente Ni 2 horas, estaban. claro. Fue rapidísimo, pero otra vez los expresidentes Eso sí. haciendo bulla, ¿no? Andrés Pastrana nuevamente lanzando pullas y diciendo que no confía en la labor del registrador, pero sin duda, pues ya se jugaron las cartas, ya tenemos los 2 candidatos, ya se conoció también la tarjeta electoral con la que los colombianos elegirán a su próximo presidente, así que, pues bueno, Camila, ya esto está de un pelo para saber quién va a ser el presidente. ¿Quién va a llegar a la Casa de Nariño o quién va a ser el presidente? Porque si es Rodolfo Hernández, a esa casa, por lo menos a la que estamos acostumbrados a ver al presidente, dice él, no va a ir. Recuerde que esta noche, para que tengamos las cifras en la cabeza y comencemos este debate en el Andén, Gustavo Petro obtuvo 8.500.000 votos, poco más, 527.000, y en segundo lugar, Rodolfo Hernández con 5.953.000 Pero le digo las cifras definitivas del Consejo Nacional Electoral, que son las que, digamos, las definitivas, valga la redundancia. Entonces son 21.442.300 votos, de los cuales 8.542.020 fueron para Gustavo Petro y 5.965.531 para Rodolfo Hernández. Esa es otra buena noticia. Además, estas son unas elecciones en las que se logró derrotar esa abstención. Sigue siendo significante, debería ser mucho más baja, pero al final aquí se logró que pudiese salir más gente a votar, que era pese un temor. A que era un festivo. Exactamente, era puente festivo, y lo que decía Nato, lo que decían además las aerolíneas era que se estaba vendiendo pues suficiente tiquete aéreo para pensar que poca gente iba a asistir a las urnas, y esto demuestra que no, sigue estando un porcentaje importante. Recuerde que estaban habilitados 39 millones de colombianos, al final votan 21.442.000, por ese porcentaje que no salió a votar es que se están disputando todavía muy duro pues Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Así que vamos a hacer la primera pausa esta noche de viernes en el Andén y ya les presentamos a los invitados, a nuestros panelistas que se suben al Andén para ayudarnos a entender qué pasó, qué significan estos resultados, sobre todo para los partidos tradicionales. Ahí nos leemos en redes sociales y sin más preámbulos, Marcela, si le parece, pues subamos al andén a los protagonistas esta noche, a nuestros panelistas. Sí, señora, y vamos a arrancar por las mujeres. Arrancamos por María del Rosario B., que es analista política
de derecha, y pues vamos a escuchar también sus opiniones en esta noche aquí en el Andén. Hola, María del Rosario, bienvenida. Muy buenas noches, Camila, Marcela, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar subida de nuevo al Andén y un saludo a mis compañeros de panel del día de hoy. Nos acompaña también, aquí sí presencial, quienes han estado regresando al Andén después de tantas semanas. Nos acompaña Sergio Mosquera, analista y uno de los activistas políticos más importantes en el país. Sergio, hola, buenas noches, bienvenido al Andén. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a mis compañeros de mesa y creo que esta es un análisis que nos debíamos respecto a lo que ocurrió el domingo en el país. Y tenemos ahora la cuota de la campaña ganadora del domingo, al menos la que sacó la mayor votación, Laura Martínez, en representación del Pacto Histórico de la Laura. Buenas noches para todos, gracias por la invitación y pues yo creo que este es un espacio más que necesario después de estas elecciones que nos dejan a todos muy pues pensando con respecto a qué se viene para la segunda vuelta. Lo que viene para la segunda vuelta y también, Laura, lo que va a pasar con los partidos tradicionales de cara precisamente al resultado y a lo que acaba de pasar. El escenario, sobre todo en el Pacto Histórico, va a ser muy interesante analizarlo esta noche porque dicen están más preocupados con tener que competirle a Rodolfo Hernández a un escenario en el que les hubiese tocado con Federico Gutiérrez. Lo dijo Gustavo Petro, incluso en Mañanas Blue ha dicho él que preferiría haberse enfrentado a Fico Gutiérrez, de alguna manera lo veía más fácil el candidato del Pacto Histórico. Habrá que esperar finalmente qué pasa con Rodolfo Hernández, que sigue diciendo recibo los votos que quieran, pero aquí los partidos tradicionales no me tomo foto con nadie, no se van a subir a la tarima. También donde sí se sube otro de nuestros panelistas es al Andén esta noche. Saludamos a Felipe, usted recordará que ya ha estado con nosotros, Felipe González, analista político, quien ha también estado militando con el Partido Liberal. Nos acompaña desde Antioquia. Felipe, buenas noches. Un gusto, buenas noches, saludarlos a todos de nuevo aquí. Y finalmente se sube este viernes al Andén. Nos acompaña también Luisa Fernanda Portela, que es politóloga, que es militante del Partido Conservador. Y usted ve, Marcela, que aquí vamos a tener la visión de estos partidos tradicionales. ¿Qué va a pasar con ellos y para dónde van? Hola, Luisa, buenas noches. Hola para todos, buenas noches. Qué gusto nuevamente estar acá, compartir panel con todas las personas que hoy están presentes y las que nos están escuchando. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones y sobre todo, bueno, esta discusión que es muy importante de qué pasó con los partidos tradicionales, qué se viene para ellos y qué tan importantes resultan siendo hoy para el país, ¿no? Claro, sin duda eso nos va a ocupar y por eso quiero arrancar, Marcela, si le parece, con Laura Martínez, que nos cuente ella que está en el Pacto Histórico. Pues Laura, ¿ustedes qué lectura están haciendo? ¿Qué significaron estos resultados para los partidos tradicionales? ¿Es ya realmente como la sepultura de los partidos que conocíamos o siguen teniendo un valor electoral cuando nos medimos con votación? Bueno, hablar como tal de una sepultura pues sería atrevido. Entonces, sí hubo, digamos que los resultados nos muestran es que se ha perdido, los partidos tradicionales han perdido un poco ese voto popular. Y pues en varias entrevistas que se le han hecho a Gustavo Petro, inclusive una que estuvo anoche en el Canal 1, decía que en estas 3 semanas que quedan, pues digamos que el ganar o no ganar depende más de la sociedad, del voto del pueblo, que de pronto de algunas alianzas con líderes políticos que lleguen de algunos partidos tradicionales, que además hemos visto cómo los líderes de esos partidos tradicionales han mostrado una tendencia a respaldar a Rodolfo, aunque Rodolfo ha dejado claro que no hará la alianza, no se tomará la foto con ninguno de estos líderes de partidos tradicionales, pero sabemos que el apoyo va a ir directamente a Rodolfo, así no salga la foto. Pero como decía Gustavo, esos acuerdos se están haciendo tal vez por debajo de la mesa. Pero no podemos decir, sería muy atrevido decir que se sepultó o que los partidos tradicionales ya no están contando, ya no son importantes en esa contienda electoral. Pero sí tenemos claro que la gente dio un voto de opinión y el voto de opinión es que quieren un cambio y por eso también vemos cómo sale de la contienda el candidato Fico. Y vemos una sorpresa con el candidato Rodolfo, que lo que decía Camila, pues al principio no se veía tan marcada esa tendencia, pero sí, debo confesarlo también, porque también tengo esa costumbre de salir cuando voy en el bus, en un carro, cuando estoy en alguna reunión, pues uno termina hablando del tema político y ya se hacía más notorio el nombre de Rodolfo.
Entonces empezamos a ver cómo Rodolfo iba subiendo también en las encuestas. Pero sabemos que lo que necesitamos seguir es con la acción social, que es lo que estamos haciendo ahorita, convencer las personas que no votaron, las personas que votaron en blanco, más allá de las personas que votaron por Fico. Entonces, hablar de una sepultura de los partidos tradicionales me parece pues que todavía no podemos asegurarlo. Sin duda, en los partidos tradicionales, pues obviamente hay una sensación de que nadie quiere tomarse la foto con ellos, que les están haciendo el feo, y esto se traduce, ustedes lo dicen muy bien, en el resultado de Federico Gutiérrez, pero hay que decir que varios de esos partidos tradicionales también tienen cuotas en la campaña del pacto histórico. Por eso le quiero preguntar a Felipe, usted que es cercano al Partido Liberal, que decidió institucionalmente estar con Federico Gutiérrez, ¿qué cree sobre el futuro y el rol que van a jugar los partidos en esta recta final de la campaña por la presidencia? Pues miren, yo en un programa anterior les había anticipado que el oficialismo del partido se iba a ir con Federico Gutiérrez y pues así sucedió. Yo creo sin duda que las bases liberales están hoy con Gustavo Petro y que hay un amplio espectro de congresistas que ya venían trabajando en esa campaña, liderados por supuesto por Luis Fernando Velasco. Ahora, estos temas que se vienen en adelante con el ingeniero y con el doctor Petro, sin duda van a jugar un papel muy importante. Yo creo que en la campaña de Rodolfo Hernández los partidos van a llegar y van a llegar por la puerta de atrás y no se van a mostrar de forma pública, pero que va a recibir apoyos, los va a tener. Pero Felipe, entonces se traduciría en que sería un apoyo como vergonzante para esos partidos tradicionales, los partidos más importantes de este país van a terminar en un apoyo vergonzante. Está en juego una estrategia y esa estrategia tienen que mantenerla hasta el final. Pero yo le quiero contar que en esa campaña está Mauricio Tobón Franco, que ha sido parte del Centro Democrático aquí en Antioquia. Y muy cercano a Luis Pérez, además, el exgobernador de ese departamento. Y bueno, entonces desconocer que esas fuerzas de los partidos tradicionales están en la campaña del ingeniero y están en la campaña de Petro, pues eso es indiscutible. A mí, más allá de eso, lo que va marcando la pauta es que cada vez toman más fuerza estas coaliciones que van desdibujando los partidos, y cuando los partidos van tomando posición en algún gobierno, están perdiendo vocación de poder. Hoy, tengo que decirlo, hay una sola posición que he escuchado de forma sensata en el Centro Democrático, y es Andrés Guerra, el recién electo senador, que ha invitado al Centro Democrático a que no apoye a ningún candidato de forma abierta y que hagan oposición. Una posición de esas le daría a ese partido vida posterior a las elecciones, porque no pierden carácter y no pierden la defensa de sus ideas y de su principio, y consolidarían en cualquiera de los dos gobiernos una oposición sólida y necesaria. Y es que dicen, Camila, que es más fácil hacer oposición que hacer gobierno, ¿no? Sí, incluso lo hemos visto cuando ya han llegado a gobernar, lo que le pasó a Iván Duque, por ejemplo, que al final fue para muchos más fácil hacerle oposición. Luisa, en este escenario, usted con esa mirada del Partido Conservador, ¿qué cree que pase con esa colectividad en la que además, pues todo pinta que van a terminar en la tarima del ingeniero, pero que no lo podrán decir públicamente porque es que quedan contra la espada y la pared, apoyando de pronto algunas ideas que tiene Rodolfo Hernández, por ejemplo, contra la corrupción, pero un candidato que dice aquí no son bienvenidos? ¿Qué va a hacer el Partido Conservador? Mira, Camila, oficialmente el partido no ha tomado una decisión de apoyar un candidato, pero era obvio que si no ganaba ahorita Federico Gutiérrez, las personas que votaron por este candidato no iban a votar nunca por Petro. Entonces, digamos que se posiciona ese voto antipetrista, ese voto que definitivamente no le va a votar a Petro en ningún posición, en ningún escenario político. El que pasara contra Petro, ese iba a ser el candidato. Literal, ese iba a ser, inclusive así en este momento no haya unos acuerdos programáticos con el candidato diferente a Petro. Hoy te puedo decir que la militancia va a
votar por el que no sea Petro. Entonces, claro, es un escenario complicado porque digamos que no vienen con unos acuerdos institucionales, con unos acuerdos de gobierno, que el día de mañana seguramente también podrán ser oposición. Si queda en este caso, seguramente Rodolfo, y ojalá que así sea, y lo digo a modo personal, jamás votaría por Gustavo Petro. En este caso, yo no conozco ni siquiera la campaña de Rodolfo, pero pues mi voto va por él, claramente para que tampoco gane Petro. En su momento esperemos que haga un buen gobierno, que se pueda también hacer una buena oposición, pero no vamos a digamos que arriesgar la institucionalidad del país por votar por un candidato como lo es Gustavo Petro. Pero hablar de que las decisiones de los partidos tradicionales hoy en Colombia dependen del voto contra o ese voto que no llegue Gustavo Petro a la presidencia, claro, no es de alguna manera ya decir, pues el poder y lo que tienen los partidos tradicionales, la famosa maquinaria de la que tanto hablaba Ingrid Betancourt, no queda completamente desdibujada y perdida por una decisión de los colombianos. ¿Eso no será ya reconocer que el valor de los partidos está desapareciendo en Colombia? No, Camila, yo pienso que son escenarios diferentes porque inclusive si nos volvemos a las elecciones que pasaron en el Congreso, tenemos que la segunda bancada más grande del Congreso es el Partido Conservador. Entonces no podemos decir que que los partidos tradicionales están acabando. Cuando tuvimos antes de eso unas elecciones de los consejos juveniles y los que más votaron en ese momento y los partidos que más tuvieron curules fue el Partido Liberal, el Partido Conservador. Entonces digamos que no podemos decir que los partidos tradicionales están muriendo, pero lo que sí se puede decir es que hay una falta de liderazgo, una cabeza visible en los partidos tradicionales que pueda llenar como esa voluntad de voto por parte de la ciudadanía que hoy queda descontento por un gobierno que viene apoyado por esos partidos tradicionales. Entonces, si bien tenemos unas elecciones a Congreso que estuvieron muy bien votadas sobre todo en los partidos tradicionales, tenemos unas presidenciales que hoy tienen poca legitimidad ante la población, ante el votante común, pues porque tenemos un presidente que se va con un margen de desfavorabilidad bastante grande. Pero digamos que las dinámicas de las elecciones de Congreso y las de presidencia pues son muy distintas. Sergio, ¿cuál es su opinión? Porque los partidos tradicionales, lo vimos esta semana, se reunieron los liberales y los conservadores, obviamente por separado, pero ellos sí emiten unos pronunciamientos en los que dan a entender que se van con Rodolfo Hernández, pero no son capaces de ponerlo porque saben que él les va a dar un portazo y les va a decir yo no me quiero aliar con ustedes. Suma incluso el partido de la U en ese análisis que está haciendo. Hacen un pronunciamiento de decir no queremos la izquierda, un poco similar a lo que nos estaba explicando en este caso Luisa, pero tampoco pueden decir nos vamos con Rodolfo. ¿En qué quedan esos partidos? Porque no los va a recibir. Claro. Aquí hay una particularidad y es que por su parte los partidos tradicionales, bien como lo decía Luisa, tienen un problema ahorita y es la falta de una cabeza visible. Que por ejemplo el Partido Liberal pueden tener al expresidente César Gaviria, pero hay una cosa y es la desconexión que tienen todos estos con sus bases. Las bases del Partido Liberal, por ejemplo, lo hicieron, el partido de la U también lo hicieron, manifestaron una intención de apoyar la candidatura de Gustavo Petro, pero aún así las directivas prefirieron apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez, justamente bajo el precepto de que se iba a defender la democracia y se iba a defender la institucionalidad. Esto llevó a una desconexión tal que a pesar de que las directivas de los partidos se inclinaran por X o Y candidato, las bases siguieron independientemente. Así que yo no diría como tal que estemos ante el ocaso de los partidos tradicionales porque pues, como lo dijo una vez César Gaviria, Partido Liberal hay ahorita y Partido Liberal hay para rato. Lo que sí se tiene que hacer, lo que tienen que pensar es una forma de conectar con estas bases, una forma de concertar ese tipo de decisiones, que digamos ya estamos muy encima para que se logre llegar a un acuerdo de esas dimensiones, pero que en realidad las oportunidades institucionales para manifestar el apoyo a un candidato u otro se den. Adicional a eso, Rodolfo tiene una ventaja, que ya aquí tiene que ver con los partidos, y es que a diferencia de Fico, que eso es como lo decía ahorita Laura, que Gustavo lo ve aún como un enemigo un poco más serio que lo que puede haber sido Federico, Rodolfo puede reunir 3 sectores diferentes. Rodolfo reúne todas esas personas que están en este momento buscando y que consideran que Colombia necesita nuevamente una mano firme, pero no la mano firme de Álvaro Uribe. Reúne a todas esas personas que creen en un centro y en una independencia, que inclusive lo estamos viendo como el centro político terminó rodeándolo a él en esta primera vuelta y dándole la espalda a Fajardo. Y también puede reunir esos votos de derecha siempre y cuando los partidos no aparezcan. Porque si los partidos tradicionales, o hasta la U, que puede denominarse como no tradicional, a pesar de que estuvo en toda la infraestructura del Estado,
Si estos aparecen oficialmente dentro de la campaña, puede terminar restándole realmente los votos independientes y los votos de las personas que dicen que quieren mano dura, pero no quieren a Uribe. Y es como nosotros, por ejemplo, podemos ver que el senador más votado del país, el youtuber, se aleja de la campaña. No, pero el más votado del país es Miguel Uribe del Centro Democrático. Bueno, Él es el tercero. Se aleja de la campaña justamente bajo la premisa de no voy a estar en donde está el uribismo. ¿Y qué pasa? Sí, puede que no, ya corrijo, no es el más votado, pero tiene un alcance mediático aún mayor que el de Miguel Uribe. Y Miguel, o sea, sabemos que alcanzó esa votación por cabeza. No, y que sorprende en el caso de JP Hernández el hecho de que no es un político, que es un youtuber que se lanza la primera de la vez. tierra de Rodolfo Hernández porque está en Santander. Claro, y que esta semana también fue noticia, se desmontó de la campaña de Hernández para apoyar a Gustavo Petro. Pero en ese escenario... Sí, finalmente, en esta segunda recta, lo que pesan las maquinarias es muy poco porque siguen es una serie de golpes de opinión. Y en eso creo que los dos están enfocados. Por su lado, Rodolfo, que se han detectado que ha sido bastante vacío en las propuestas, ya se está adelantando a anunciar cuál será su posible gabinete. De igual forma, por el lado de Petro, considero yo que ha sido bastante positivo el hecho de que se vayan a unir figuras como Mocus, como el doctor Alejandro Gaviria y como ya lo han hecho otros personajes, pero no creo yo que las maquinarias o esta gente del voto amarrado que llamamos vaya a incidir directamente en esa votación final. Yo lo que veo en el horizonte son unas elecciones finales muy ajustadas. El que va a ganar por muy poquitos votos y sin duda los golpes de opinión que den de aquí en adelante van a marcar mucho la diferencia. Bueno, yo ahí tengo una apreciación, Camila, una apreciación, queridos compañeros, porque yo siento que aunque digamos que las maquinarias no van a pesar, digamos que lo podemos, o sea, seguramente en la opinión pública no van a pesar y lo mejor es que ni siquiera aparezcan. Pero sí van a estar en la campaña. O sea, tenemos a un Fico que se sacó 5 millones de votos, que claramente, pues, como lo quieran llamar, pero son apoyos de maquinarias de los partidos. Okay. Y seguramente en este momento, en esta campaña que pasó, no se movieron todas las maquinarias, porque estaban esperando cuál iba a ser el panorama del país, con quién íbamos a, digamos que, Gustavo Petro contra quién iba a competir, independientemente de quién fuera Fico o fuera en este caso el ingeniero Rodolfo, pues se iban a poner a, digamos que a aceitar, por decirlo así, las maquinarias. Entonces, seguramente no las vamos a ver porque no le conviene a la campaña, no conviene, digamos que para la situación en dado caso de que, digamos que Petro lo exponga públicamente que al ingeniero Rodolfo le están apoyando las maquinarias, pero claramente se van a mover, o sea, eso es indiscutible y ya se están moviendo y eso va a pasar y sigue pasando y son los votos también que son 5,5 millones de votos que sacó Fico y cuántos más de votos que se van a tener que mover para que no gane Gustavo Petro. Deme un segundo, Sergio, porque también veo que levanta la mano María del Rosario y ella tiene razón en que con esta discusión, con lo que plantea Luisa, a mí me queda una pregunta. Bajo ese escenario, entonces uno diría que los votos que obtuvo Federico Gutiérrez, que son producto de partidos tradicionales, que son productos de maquinaria, que son productos de un pensamiento de derecha, se van a ir automáticamente con Rodolfo Hernández, así públicamente esa maquinaria no puede apoyarlo. ¿Usted cree eso, María del Rosario? ¿Será automático? Mira, interesante analizar ese panorama, pero antes quisiera decir lo siguiente, y es que estas últimas elecciones de primera vuelta no demostraron la derrota total de los partidos tradicionales, pero sí muestran una tendencia y un desprestigio por parte de la población cada vez más creciente hacia esos partidos políticos. Y es precisamente allí donde un candidato como Rodolfo Hernández cobra gran importancia. ¿Por qué? Porque él se ha vendido desde su marketing político de cara a la población como un candidato independiente. Y eso es algo sumamente llamativo para la población colombiana. Es más, él ha basado su campaña en alejarse tanto del uribismo como del petrismo, más allá, si eso objetivamente sea real o no, pero ha basado su campaña en mostrarse como un candidato independiente. Por parte de la juventud en su mayoría es una juventud que siente total repulsión por parte del uribismo, pero que tampoco desea una alternativa de miseria como la propone el petrismo. Por lo tanto, muchos votos que tiene el candidato Gustavo Petro son votos antiuribistas y no son votos precisamente del candidato por sus ideas.
Y en ese escenario político es que vemos a un candidato como Rodolfo Hernández con gran caudal electoral y con gran proyección a subir, como no la tenía Federico Gutiérrez. Ahora bien, si analizamos los resultados electorales, el resultado y el caudal de votos que tuvo el candidato Federico Gutiérrez se pueden ir de tres formas. Uno, se puede ir al voto en blanco, una parte. Otra parte puede que no vayan, es decir, que haya abstencionismo, y otra parte se pueden ir al candidato Rodolfo Hernández. No hay posibilidad de que esos votos pasen al candidato Gustavo Petro. Por ese motivo, la campaña de Gustavo Petro para ese entorno, para ese sector de la población, va enfocada a que voten en blanco o que se abstengan de votar, porque de esa forma van a lograr que Gustavo Petro suba y que Rodolfo Hernández no vaya a subir. Y por otra parte, es importante aclarar que las personas que nos están escuchando en este momento, que van a ver esta transmisión más adelante, tengan claro que en segunda vuelta el voto en blanco no tiene efecto jurídico alguno. Es decir, si ponemos el caso hipotético de que el voto en blanco ganara en segunda vuelta, no se van a elegir nuevos candidatos. En segunda vuelta el voto en blanco no tiene validez alguna, como si lo tiene en primera vuelta, bajo la teoría de que si se llegó a segunda vuelta, se entiende de que esos candidatos representan a la población. En ese entendido, el voto en blanco no tiene un efecto jurídico en segunda vuelta. ¿Qué sucede con los votos de Fajardo? Y ahí sí existe una división profunda. Con los votos de Fajardo va a suceder que se van o bien a Rodolfo o bien a Petro, porque ahí sí existe una división dentro de la militancia del fajardismo. Es por eso que el candidato Gustavo Petro está tratando de buscar vinculación y alianzas con Sergio Fajardo. Pero yo me atrevería a decir que así el candidato Sergio Fajardo oficializara el apoyo al pacto histórico y al candidato presidencial Gustavo Petro, sus bases y su militancia es una militancia muy independiente, que por más que Sergio Fajardo se acomode a una u otra campaña, su militancia se va a seguir dividiendo entre esos dos candidatos. Ahí hay una particularidad, María, y es que, digamos, junto con lo que decía Luisa, yo considero, y estoy muy de acuerdo con lo que dice María Rosario, los votos de Federico no van a ir de lleno para donde el ingeniero. Ahí va a haber algo bastante interesante, y justamente en ese sentido es que está la campaña de Gustavo Petro, que fue muy ingenioso sacarlo al día siguiente, cómo abordar cada uno de los sectores políticos para conseguir determinados votos, alejándose, y gracias a las elecciones aprendidas de hace 4 años, de la estigmatización de todos los que no votaron por él en primera vuelta, que justamente fue lo que llevó a muchos a que no lo apoyaran en segunda. Ahora lo que están apuntando es al voto en blanco, inclusive la abstención, pero en un caso muy extremo. Pero yo sí creo, y es porque ya se han dado algunas conversaciones de personas que votaron por Federico y que estarían dispuestas a votar por Petro, no tanto por la posición ideológica, sino por el respeto a lo que es la institución. Es decir, gente que realmente va a votar por una persona que ha trabajado en torno a la construcción de país, que reconocían en la hoja de vida de Federico un recorrido en torno a esto, pero que ven en el ingeniero, y varios ya lo han dicho, una persona que simplemente está apareciendo en el momento. Aparte, hay personas y ya es un temor más en cuanto a la derecha, la estabilidad del poder del presidente en manos del ingeniero, de cara, digamos, a su experiencia, a que no tiene un equipo tan consolidado, y también de que la vicepresidenta en realidad es una académica, que es la primera vez que está aspirando a un cargo público de este tipo. En ese sentido, yo creo que ambas campañas van a tener unos retos enormes. Gustavo tiene la ventaja de que solamente tiene que movilizar 1.500.000 votos para poder alzarse como el ganador ahora. Y ahí es donde, digamos, que las alianzas políticas van a cobrar más relevancia. Porque, seamos honestos, 1.500.000 votos de opinión no le va a salir de la noche a la mañana, ni endosándole los 800.000 de Fajardo en un caso hipotético e idílico, ni de ninguna otra forma. Mientras que el ingeniero, por más que reúna, que trate de unir a su campaña, los partidos tradicionales, sí, estamos hablando de 5 millones de votos, una cantidad bastante alta, y en la que solamente le quedan 17 días. Bueno, pero le quiero preguntar, va a tener protagonismo el departamento de Antioquia, por 2 razones. Porque fue el departamento, solo en Medellín creció la participación el 64%, solamente en Medellín. Y el uribismo fue el departamento donde ganó, sacaron 600.000 votos. Pero, sin embargo, Petro creció en Medellín, comparativamente con las otras elecciones. Quiere decir esto
que ambos candidatos hoy deberían estar haciendo campaña en Antioquia, porque son los únicos lugares donde van a tener posibilidades reales de crecer. Yo quería hacer, digamos que una aclaración con respecto al tema del voto de los partidos tradicionales que pueden llegar a la campaña de Rodolfo, que a mi modo de verlo, como decía la compañera del Partido Conservador, creo que está con Sergio. Luisa, pues para mí sí es vergonzante llegar a apoyar una campaña donde el candidato está diciendo yo no los voy a recibir, sí, públicamente no se va a tomar la foto, públicamente no va a decir bienvenido al Partido Conservador. Rodolfo ha dejado claro que no va a hacer alianzas ni se va a tomar la foto con ningún partido tradicional y ese voto se ve vergonzante. Y además de decir, nosotros vamos a apoyar a Rodolfo, no conocemos su programa, no, porque Luisa lo dijo, no conocemos No conocemos al candidato, diferente a no conocer el plan de gobierno. No conocemos al candidato, pero nosotros vamos a votar para que no gane Petro. Digamos que esa idea que se está vendiendo de vamos a votar por cualquiera, del que sea, pero desde que Petro no suba, ha hecho que los partidos tradicionales pierdan ese liderazgo, ha hecho que la gente en las calles diga el partido tradicional ha perdido su camino, ha perdido su coherencia y por eso digamos que en el tema del Partido Liberal, donde su directiva, donde los de arriba, el que da las órdenes, por decirlo así, se va con Fico, pero las bases están apoyando a Gustavo. Bajo ese contexto de decir nosotros vamos a votar por el que sea menos Petro, pero sin un argumento válido hablando de programas políticos, del plan de gobierno, del programa de gobierno del candidato, es que la gente está diciendo no, aquí ya no hay como esa política que venían manejando los partidos tradicionales y por eso abandonan y las bases resultan y empiezan a llegar a la campaña de Gustavo Petro. Otro que también, pues digamos que decían que sí, Rodolfo se muestra como un candidato independiente, que eso le sirvió para la primera vuelta, pero vemos que de la segunda vuelta el apoyo de esos partidos tradicionales, tanto de los, digamos que de pronto de los votos que tuvo Fico, que entren a respaldar a Rodolfo, lo que está haciendo es restarle porque él se vendió como un candidato independiente y al ver que esos partidos tradicionales en los que la gente ya no confía y que ya no les está dando el voto, entren a apoyar la candidatura de Rodolfo, le está restando, que eso pasó con el senador JP, que resulta sacando un comunicado donde ya no apoya a Rodolfo. Entonces, por eso es que se empieza a perder, digamos que esas creencias que tiene la gente con respecto a los partidos tradicionales, porque no es salir a decir vamos a votar por el que sea menos Petro, sin un argumento válido con respecto a las propuestas que esté manejando cada candidato. Por eso ya vemos que, digamos que las bases están... digamos que los que están arriba, los líderes de esos partidos están desconectados totalmente de las bases y las bases están tomando su propio camino y están diciendo, bueno, nosotros vamos a apoyar a así nuestro líder esté diciendo que vamos a apoyar al otro. Entonces es esa coherencia que se debe tener también en lo político y en lo electoral, porque pues yo creo que todo debe tener una argumentación, no salir a decir lo vamos a apoyar para que no llegue Gustavo. Entonces eso es importante y eso la gente en las calles lo ha dicho, o sea, hemos perdido como el respeto por esos partidos tradicionales porque están haciendo algo que no tiene nada que ver. Pero van a seguir Bueno, yo siendo... acá tengo una diferencia, pues, porque, bueno, hay que recordar, y digamos que quienes hacen un tema de marketing político o se encargan de temas de comunicación, mira, yo te digo, claramente es muy importante saber cuál es el plan de gobierno de un candidato, pero si uno va y mira, la gente no vota por un plan de gobierno, la gente vota por emociones, vota por el candidato, vota por el líder, vota por la persona que está ahí parado. De alguna u otra manera, pues eso es lo que ha tenido Petro, porque es que Petro habla y despierta emociones, y por eso tiene hoy los votos que tiene. Por un plan de gobierno, no lo sé, porque de hecho yo puedo ser bastante crítica con el plan de gobierno, y mucha gente es bastante crítico con el plan de gobierno de Gustavo Petro, y por eso no lo apoya. Claro, apoyamos ahora a un Rodolfo porque creemos que es
digamos, tenemos dos posiciones. Entonces, ¿con cuál nos vamos? Con Gustavo Petro, que en absoluto nos representa y que aparte, digamos que claramente es una amenaza para la institucionalidad, para el orden, para la autoridad, porque hemos visto cómo es un político incendiario y que digamos que no le aporta, digamos que a esto que queremos como construir como país, que es un poco dejar esas divisiones. Y yo también lo digo acá públicamente, ojalá y listo, muy bueno esto de que el ingeniero Rodolfo represente un poco como la era pues del presidente Uribe, pero pues también ojalá y que se termine la era de Gustavo Petro. O sea, es un personaje que claramente ha incendiado al país por bastantes años, que ha dependido toda su vida de los cargos públicos, y ojalá pues que pueda llegar esta vez una persona que es un empresario y que ha demostrado inclusive en su alcaldía que tuvo la posibilidad de dejar mucho mejor su ciudad a como cuando llegó. Entonces, pues digamos que tenemos una posibilidad diferente a lo que hoy conocemos como país. No, listo, no tenemos a un uribismo, perfecto, ok, pero tampoco tenemos a un petrismo, que es una ala extremista y que aparte está siendo apoyado por grupos que son claramente al margen de la ley. Entonces, digamos que acá no es que vamos a votar porque es que Gustavo Petro tenía el mejor plan de gobierno. Sí, pero es que ¿quién está detrás de Gustavo Petro? ¿Quién le cree, digamos, que a Gustavo Petro cuando está apoyado aparte también por paramilitares, por guerrilleros, por un montón de posiciones? Laura, que deme 30 claramente, segundos, por una termina y yo le doy posición la que palabra. claramente no apoyamos la mayoría de una gran parte de votantes que hoy salieron a expresarse en las urnas, Camila. Claro. Laura, ¿usted le quiere contestar ahí en este instante a Luisa? Su decisión con respecto a esos tres temas. Entonces también tenemos que ver por qué Rodolfo termina cambiando, por qué Rodolfo termina haciendo prácticamente lo que venía haciendo Gustavo. Ahora tú dices que se debe terminar la era del petrismo. No se puede terminar una era que ni siquiera ha comenzado, porque es que Gustavo Petro nunca ha gobernado acá en Colombia. Él fue alcalde de Bogotá y le imputaron ciertas denuncias por algo, o sea, que ya hemos visto con el pasar de los años. ¿Tú estás negando que no existe el petrismo? Porque fueron falsas con el tema de las basuras, con el tema del pasaje de Transmilenio. Entonces, ahí lo que podemos ver es cómo Rodolfo empieza con un discurso, pero al ver que pasa a segunda vuelta, entonces empieza a acomodar ese discurso a las propuestas que tiene Gustavo Petro, y lo vimos cómo cambió su posición con respecto al fracking, al glifosato y a los acuerdos de paz. Bien, Laura, disculpa, doy un comentario rápido. Sí, señora María del Rosario. Perfecto. Laura me da pie a analizar lo siguiente, y es analizar estas elecciones desde la perspectiva de la derecha, para tener bien claro cuál es la postura de la derecha en estas elecciones y de cara a todo el gobierno que se viene con posterioridad. Pues bien, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, son candidatos que están muy cercanos ideológicamente hablando. Tanto así que el candidato Gustavo Petro le propuso en su momento la vicepresidencia a Rodolfo Hernández. Son candidatos que se diferencian en 2 o 3 propuestas no más. Sin duda alguna, los colombianos deben votar pensando en salvar la patria, en salvar la democracia. Si hay un riesgo enorme en lo que representa Gustavo Petro, en su proyecto de país y en lo que puede traer de miseria para el país. Pero sin duda alguna, desde la derecha, lo que se debe analizar es lo siguiente, y hacer un análisis profundo de cara al 2026. Y es por qué estamos votando cada 4 años por el candidato menos malo. Y por qué cada 4 años la diferencia ideológica entre el candidato menos malo y el peor candidato es cada vez más estrecha. Eso es importante que las personas que desde sus casas nos están escuchando o viendo analicen eso. No es posible que en una democracia, además porque eso quiebra el régimen de representatividad, no es posible que en una democracia estamos eligiendo cada 4 años por el candidato menos malo. Sin duda alguna, las circunstancias están así puestas y toca salvar el país, pero sí tenemos que realizar una serie de reflexiones con miras al año 2026, que surjan candidatos que representen realmente al pueblo colombiano y que se dividan de ese dilema del petrismo y uribismo que no está posibilitando que entren ideas diferentes al panorama político. Sí. Felipe, en ese caso, entonces, eso significaría que ya la polarización que tenemos en esta elección, pues está dada porque las cartas ya se jugaron y habrá entonces que escoger o la izquierda o el candidato menos malo para quienes eran en este momento afines a la derecha, ¿si entiendo bien? No, yo creo que los partidos no se van a acabar por eso.
están en un declive por su credibilidad. Mire que si tuvieran vocación de poder, pues hubieran candidatos únicos de cada partido, del liberal, del conservador, pero no, como no tienen esa vocación, hacen unas coaliciones previas para poder llegar a lo que tenemos hoy, que son, por un lado, una coalición que es la del pacto histórico, y por la otra está el ingeniero Rodolfo, pues que tiene unos apoyos ahí tras bambalinas. Pero más allá de eso, Camila, lo que yo creo y considero es que no es el ocaso de los partidos tradicionales, van a seguir siendo determinantes, pero si no renuevan sus figuras y sus estructuras, van a tender o a expirar o a que aparezcan nuevos movimientos. Ahora, todos los partidos, el liberal y el conservador y Cambio Radical, etcétera, tienen gente donde Gustavo y tienen gente donde Rodolfo. Yo, por ejemplo, sé que Álvaro Leiva, que es un reconocido dirigente conservador, está con el pacto histórico. Eso no lo hace ni malo a él, ni muy bueno a los que están con Rodolfo. Ni los unos son tan buenos, ni los otros son tan malos. Bueno, pero ustedes mismos han hablado de las coaliciones de los partidos políticos y de un tema que me parece fundamental que toquemos esta noche, y es el de la gobernabilidad. ¿Qué va a pasar si el presidente, por ejemplo, es el ingeniero Rodolfo Hernández, que llegaría a la presidencia diciendo que todos los políticos son corruptos, pero que se enfrentaría a tener que gobernar con un Congreso en el que qué posición van a tomar los partidos? ¿Se declararán algunos pues independientes, otros en oposición, finalmente harán gobierno con él o no? ¿Usted qué cree en este caso, Sergio? ¿Qué va a pasar con los partidos si el presidente es Rodolfo Hernández? Bueno, primero que todo, se puede decir que ninguno de los dos tiene gobernabilidad asegurada. Pero tiene Gustavo Petro por lo menos una relación ya más cercana con los partidos. Y tiene una bancada por lo menos por más ejemplo robusta. ¿Qué pasa con el caso del ingeniero? El ingeniero, las coaliciones que posiblemente se estén haciendo bajo la mesa, tendría que mantenerlas en su momento en Congreso para conseguir que le aprueben varias de las cosas que le está proponiendo, porque digamos que no todo va a poder sacarlo por decreto presidencial, como le está diciendo que ya tiene 4 escritos. Ahí también hay una particularidad y una necesidad, y es la de afianzar bastante sus alianzas de cara a que el hecho de que lo apoyen ahora no vaya a significar que después le vayan a dar la espalda o que con eso lo vayan a apretar justamente para conseguir prebendas para X o Y partido. Ahí digamos que Gustavo tiene una ventaja, y no solamente por la trayectoria política que ha tenido y por quienes están dentro de su bancada en Congreso y quienes lo vienen acompañando en el manejo de discurso, sino que realmente saben cómo se maneja todo esto, realmente saben cómo llegar, cómo construir una bancada un poco más amplia, más allá de si lo apoyaron o no lo apoyaron dentro de la campaña. Ahí los partidos, incluyendo los tradicionales, en este caso, por ejemplo, me refiero a la U y al Partido Liberal, van a tener que reevaluar su posición respecto de la primera vuelta para saber si van a estar dentro del gobierno, dentro de un gobierno que va a ser, digamos, en términos básicos, un gobierno bastante amplio, o si se van a declarar independientes o en oposición, lo que va a representarles, digamos, en dado caso, tener un discurso más robusto de cara a los próximos 4 años para, como lo dijo en su momento Felipe al inicio, no quedarse sin tema y sin agenda durante 4 años legislativos. Laura, precisamente ahora el Pacto Histórico es el partido que está rodeado también de líderes de la política o de congresistas que tradicionalmente han hecho la política de la forma como los colombianos rechazaron el pasado domingo. Le doy 2 nombres. Por los que siempre atacan a Gustavo Petro, que son Roy Barreras y Armando Benedetti, que están allí en la campaña, y es innegable. ¿Usted cómo cree que va a funcionar esa gobernabilidad? Porque lo que están diciendo en los pasillos del Congreso y lo que dicen muchos congresistas es que si gana Rodolfo Hernández, nuevamente existirá la independencia de poderes en Colombia, pero que si gana Gustavo Petro, pues posiblemente la relación y la gobernabilidad va a seguir funcionando como hasta ahora. Pues es que con el solo hecho de que Rodolfo diga que va a declarar un estado de conmoción para no gobernar con el Congreso, pues ya ahí podemos decir que no va a haber ninguna garantía para una buena gobernabilidad. O sea, por ejemplo, cuando yo escucho que dicen es que Gustavo Petro no le daría garantías a la gobernabilidad, a la democracia. No, o sea, él no es el candidato primero que está recibiendo el apoyo de las maquinarias.
Segundo, no es el candidato que sale a decir que no va a gobernar con el Congreso. Y bueno, y tercero, vemos que si Gustavo llega a ser presidente, pues digamos que en estas elecciones pasadas, las del marzo, las del 13 de marzo, vimos cómo la gente salió a votar por las listas del pacto histórico y vemos cómo también el Congreso empieza a hacer, digamos que mayorías con respecto a si Gustavo llega a ser presidente. Entonces, no veo dónde se pierda la gobernabilidad si Gustavo llega a ser presidente, pero sí si Rodolfo llega, porque es que lo que el señor dice, que obviamente, digamos que en estos días va a empezar a cambiar el discurso, pues ahí nos está dando prueba de lo que estamos diciendo. Ahora, un candidato que diga que no va a asistir a los debates, eso desde ahí ya deja mucho que decir. Entonces, por eso no entiendo cómo... Pero Laura, si eso deja mucho que decir, un candidato que dice que no va a los debates, ¿qué pensamos entonces de Gustavo Petro? Que al final de la primera vuelta, pues fueron muchos los debates a los que dijo no voy a ir. 7. Incluso esa fue una estrategia para responder y presionar las faltas de garantía que en ese momento él decía había de la registraduría. Iván Duque lo hizo hace 4 Iván años. Duque lo hizo hace 4 años. ¿Por qué en ese caso, para poner solo el ejemplo de Gustavo Petro, pues era una estrategia y era válida usarla para pedir garantías en la registraduría? ¿Y por qué cuando lo hace Rodolfo Hernández en segunda vuelta deja mucho que desear? Porque cuando lo hace Gustavo, digamos que es la diferencia, porque es que en los debates que asistía Gustavo no se estaban hablando sobre las propuestas y lo que necesitaba el país. Eran unos debates que giraban en torno a esas violencias políticas que se han venido criticando. Unos debates donde los otros candidatos, e inclusive las personas que presentaban esos debates, el último que vimos en El Tiempo con Caracol, donde estuvo Néstor Morales, veíamos cómo no disimulaban el ataque a Gustavo Petro. Entonces eran unos debates donde no se tenía ningún tipo de garantía de respeto. Porque Pero eso es lo que está diciendo también Rodolfo Hernández, básicamente por los ataques que ha venido recibiendo y que se han intensificado en los últimos días por parte del petrismo, de algunos sectores del petrismo, especialmente desde las redes sociales. Pero es que Rodolfo no asiste a los debates no es por esas violencias que él dice que ha recibido. Porque es que no son violencias las que Rodolfo ha recibido. Se han sacado noticias sobre su pasado, sobre la imputación que tiene, sobre lo que hizo en la alcaldía. O sea, no se está inventando absolutamente nada. Pero Laura, ¿y tú le estás ahí hay una suponiendo, cosa, Laura? y es Rodolfo deja claro, apenas pasa segunda vuelta, de una vez sale a decir no voy a asistir a los debates. Y entonces Laura, ahí hay una cosa y es que, digamos, en aras del respeto... A los hilos que está haciendo en Twitter de las propuestas que obviamente ha venido cambiando y propuestas que se han venido ajustando al programa de gobierno que Gustavo Petro ha presentado desde los inicios, desde la Bogotá humana. Yo creo que acá tienen como un síndrome pues de persecución un poco, la verdad suena un poquito exagerado esto, y porque, o sea, cuando Petro lo hace está perfecto, pero cuando lo hace otro candidato que no sea Petro está terrible, es cuestionable y no se puede hacer, y lo van a ir de hecho salió Robledo, la congresista, la excongresista Ángela María Robledo, a decir que no, que cómo así, que va a presentar una acusación respecto presentó una queja ante el Consejo Nacional Electoral. Que ya nos contaron los Pero magistrados. Petro no fue a la mayoría de debates y no pasó absolutamente nada. A Rodolfo no lo invitaron a la mayoría de los debates pasados, hoy dice que no va. Si hacemos una comparación, es más los debates a los que no fue Petro, a los que no fue Rodolfo. Igual, mi posición acá no es defender pues a Rodolfo, porque lo que yo decía, nos estamos uniendo, estamos conociendo todo su programa de gobierno, estamos conociendo el candidato, pero que vengan a decir, o sea, esto prácticamente muestra como si a Petro todo el tiempo lo estuvieran persiguiendo y a los demás candidatos no. Entonces yo siento que acá debería haber como un poquito de se me fue la palabra, bueno, pues como... de ese equilibrio que se necesita además en los debates. Pero entonces, María del Rosario, en esta discusión, que además ha sido otra de las discusiones de la semana, ya mencionaban ustedes esa solicitud que hizo al CNE, en este caso Robledo. Lo que ha dicho el mismo CNE es que no hay ninguna ley que obligue a los candidatos a ir a los debates. María del Rosario, ¿sí se necesitan debates para tomar una decisión por quién votar, o la estrategia de Rodolfo Hernández, que son las redes sociales, es válida? Bien, Camila, mientras no sea ilegal, el candidato puede tomar las estrategias necesarias con miras a lo que él busca, que es obtener más votación. Segundo, quería decir rápidamente otra incoherencia que sucedió hace poco por parte del pacto histórico. Yo no soy rodolfista, yo soy de derecha, soy consciente que hay que votar por el menos malo,
pero eso no me impide de resaltar las incoherencias que existen. Cuando al candidato Gustavo Petro se le pregunta sobre su círculo cercano y sus vínculos con la corrupción de las personas cercanas a él sale con la excusa siempre de sacar la presunción de inocencia, diciendo, por supuesto, mi círculo cercano ninguno ha sido condenado, por lo tanto tienen presunción de inocencia. En primer lugar, desconoce que no toda persona condenada... No es una excusa, es algo legal. Creo que tú sabes. Se corta la idea, termino y ya continúas. En primer lugar, desconoce que no toda persona condenada es una persona culpable y no toda persona que no ha sido condenada es una persona inocente, porque desconoce los fallos las faltas en el sistema de justicia colombiano. Segundo, ahora sí salen a decir que Rodolfo Hernández tiene un proceso de corrupción activo, pero a Rodolfo Hernández no le aplica la presunción de inocencia. Es decir, ahí se ve el doble discurso del petrismo al decir que para sus personas cercanas sí aplica la presunción de inocencia, pero para Rodolfo Hernández no aplica la presunción de inocencia. Es una incoherencia total. Así como también decir que Rodolfo ha cambiado de parecer. O sea, Petro también habló de una constituyente. ¿Qué pasó? ¿Vamos a tener la constituyente cuando Petro sea presidente? Eso sí es peor que un estado de conmoción, porque es que nos va a reestructurar absolutamente todo lo que conocemos de país. Entonces, digamos que hay unas que otras incoherencias que deberíamos tener en cuenta y que definitivamente son peligrosas para lo que se avecina para el país. Se me está acabando el tiempo, me quedan pocos minutos. Felipe, quiero escuchar su opinión porque merece un capítulo aparte la situación de Sergio Fajardo y del Centro Esperanza. Terminan lo que era una coalición que uno podría pensar iban todos remando hacia el mismo lado, dividiéndose y yéndose a una campaña o a la otra. ¿Qué pasó con el centro? No, eso estalló en mil pedazos y yo creo que se veía venir desde que estuvo ahí la doctora Ingrid, cuyo primer resultado fue amarrar al doctor Humberto de la Calle, y ahora, digamos, por los encuentros que han tenido en campañas anteriores y en este andar político, pues no se van a ir y no veo que vayan buena parte de los más fieles seguidores de Fajardo hacia la campaña de Gustavo Petro. Lo que sí se espera es que tome partido y no se vaya a ir a ver ballenas otra vez. Eso es lo que todos estamos esperando. Y una anotación referente a lo que venían hablando de la gobernanza. Tengo pocos minutos, muy rápido, señor. Es que cualquiera de los dos que llegue tiene que armar una coalición de gobierno. Y esas coaliciones de gobierno se arman cediendo participación dentro del gobierno, ministerios, entes descentralizados, etcétera, y los dos lo van a tener que hacer. Bueno, aunque Rodolfo Hernández dice que publica las fotos de los congresistas que no le voten y que los ponen en el escarmiento público, pero vamos a preguntarle, Laura. Una aclaración. Muy rápido, Laura, de verdad, tengo pocos minutos, señora. El tema de la presunción de inocencia, primero decir que no es una excusa, y yo creo que María lo debe saber. Es algo legal y no se le está negando tampoco al ingeniero Rodolfo. Aquí lo único que se ha hablado es que él tiene digamos que tiene un proceso, pero no se está diciendo que sea culpable o que ya se le están dando cargos, porque no somos jueces para hacerlo. Y segundo, para aclararle a la compañera Luisa, digamos que la conmoción de Estado con el tema de la constituyente es totalmente diferente, porque yo sé. La conmoción digamos que depende de una persona. Y el tema de la constituyente depende de varias personas. Gustavo primero ha dejado claro que no lo va a hacer, y segundo, pues él no va a llegar a pedir una constituyente, porque eso depende de un círculo de muchas personas. No es como digamos que en el caso como lo hace Rodolfo, que él sí puede subir y decir no voy a gobernar con el Congreso. Entonces, hacer esas aclaraciones, porque por eso es que también entran esas noticias en donde se confunde la gente, donde se confunden el electorado, y entonces dicen no, va a incendiar y va a cambiar la Constitución del 91, y pues tampoco es así. Él lo dijo. Aquí la última palabra la tendremos el 19 de junio. ¿Y qué va a pasar después del 7 de agosto? Porque todo lo que hemos venido analizando esta noche, Marcela, se materializará ese día cuando se posesione el presidente, que terminamos además esta semana para cerrar con una contradicción.
No sé si está de acuerdo conmigo, Marcela, pero primero Gustavo Petro ha invitado al ingeniero Rodolfo Hernández a un pacto nacional, a una alianza que dice él se debe firmar al otro día de las elecciones. Eso habla del 20 de junio. Gane quien gane. Gane quien gane, no importa, habrá que esperar. Ahí qué ocurre. ¿Aceptará el ingeniero? Habrá esa firma, aunque me parece particular que primero lo invitan a la coalición y después lo critican y lo comparan con talibanes. Lo que pasó esta semana en la política colombiana es muy particular. Hay mucha tela para cortar y sin duda la próxima semana tendremos que seguir analizándolo porque se nos quedaron varias cositas por fuera, Camila. A todos, gracias por habernos acompañado, a nuestros panelistas, a María del Rosario, a Laura, a Luisa, a Felipe y obviamente a Sergio que estuvieron con nosotros esta noche. Que nos volvamos a encontrar, que se vuelvan a subir al andén donde no atropellan su opinión. Nos volvemos a escuchar la próxima semana. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.